Listo. Vamos a iniciar nuestra sesión el día de hoy. Ok, ya está. Listo, vamos a iniciar nuestra sesión el día de hoy con nuestro primer tema que vamos a hablar sobre la introducción a la gestión pública en el Perú. Hoy día vamos a ver una sesión bastante introductoria para poder ver de repente un poquito como antecedente la situación actual que tiene nuestro país en cuanto a su gestión pública para de acuerdo a ello poder ir trabajando con ciertas funciones, explicaciones o de repente están funciones un poquito más genéricas que tengan que ver, que tengan o que vayan de la mano con la gestión pública y también con el asistente administrativo. Para ello vamos a ver nuestros objetivos de nuestra sesión el día de hoy van a ser un panorama general de la gestión pública en el Perú, las funciones y responsabilidades del asistente administrativo en entidades gubernamentales y el marco legal y normativo aplicable al trabajo administrativo en el sector público. ¿Ok? Esos va a ser nuestros objetivos de nuestra sesión el día de hoy. Y vamos a empezar hablando un poquito sobre la diferencia que existen entre ambos sectores, entre el sector público y el sector privado, que son los dos grandes sectores que manejamos en en nuestros ámbitos laborales de nuestro país, ¿ok? Tenemos el sector público y el sector privado. El sector público que son entidades gubernamentales, mientras que el sector privado son entidades propias o empresas privadas. Ok, esa, por ejemplo, es su principal diferencia, ¿no? Si es que vemos de repente por ahí algunas diferencias en cuanto a economía, por ejemplo, mientras que las entidades públicas son entidades que son entidades que, bueno, por así decirlo, ¿no? Ay, se me fue la palabra. Que su presupuesto, su inversión es público, es decir, que ellos obtienen sus fondos a través de inyecciones de inversión directamente del Estado, que principalmente este lo obtiene a través del pago de impuestos, ya sea del impuesto de empresas como el impuesto de personas naturales y jurídicas, pero ellos obtienen por ese medio principalmente sus ganancias, perdón, el dinero que utilizan para su existencia, por así decir, ¿no? Mientras que el sector privado, su inversión es propia, que la pueden generar a través de ahorros, préstamos bancarios, asociaciones, juntas de accionistas, juntas de inversionistas, pero que son propios. Mientras que el sector, ahora, si es que vamos a otra diferencia, el sector público son entidades cuyo principal objetivo es brindar servicios a los ciudadanos. Okay, ese es el principal motivo y la razón de ser de las entidades públicas, brindar servicios a los ciudadanos, mientras que del sector privado su principal objetivo es por lo general la obtención de rentabilidad, es decir, ganancias, ¿no? Este es el principal objetivo que manejan ambas. Ahora, eh, ahora, si bien es cierto, la empresa privada, ¿no? Para poder obtener estas ganancias tiene que enfocarse mucho en lo que es atención al cliente, todo ello. ¿No? Y por ahí de repente, si es que vemos algunas otras diferencias, es que el sector público, por ejemplo, dentro de sus funciones es mucho más estricta en cuanto a procedimientos. ¿Por qué? Porque las empresas del sector, las entidades del sector público no tienen autonomía. Todas trabajan directamente para el Estado y en base a las leyes que se están establecidas, mientras que las entidades privadas tienen mayor autonomía en sus decisiones. Por ejemplo, supongamos que yo voy a una entidad pública y solicito que me hagan una reconsideración de una deuda. ¿Ok? De repente yo estoy debiendo mis arbitrios 500 soles y voy y solicito que de repente me hagan una reconsideración o algo. La entidad pública directamente no podría decirme, sí, claro, cómo no. Ok, listo, te perdono de repente la deuda. No podrían hacerlo. ¿No? ¿Por qué? Porque ellos tienen que estar bajo reglas, bajo reglamentos, regímenes, no simplemente no es que ellos pueden disponer libremente. En cambio, yo voy a una entidad privada, estoy debiendo 300 soles y voy y le digo al dueño de la entidad, perdóname la deuda. El dueño me puede perdonar la deuda, me puede decir, ok, te la perdono. No pasa nada, porque ¿quién pierde directamente? Es la empresa. Ok, es la empresa quien asume esa responsabilidad y es parte de las decisiones que ellos mismos pueden tomar. Entonces, dentro de todo también tenemos esa autonomía.
Ahora, vamos a ver la diferencia en cuanto a a la legislación laboral. Claro, podríamos tomar en cuenta un poquito, de legislación laboral un poco. Mientras que en el sector privado, en el sector público, por ejemplo, para ingresar a trabajar podemos hacerlo desde de diversos tipos de contratación, pero los más destacados son, por ejemplo, primero los servicios no presenciales o los SNP, que no son netamente trabajadores del sector público, sino que son prestadores de servicios, es decir, más conocidos como locadores de servicio. Los servicios no presenciales son personas que brindan servicios a las entidades públicas, pero que no son trabajadores, por lo tanto no gozan de ciertos derechos, como tampoco deben subordinación a la entidad pública. ¿En qué sentido nos referimos? Por ejemplo, un trabajador está en la obligación de, por ejemplo, someterse a un horario de trabajo, someterse a responsabilidades, a indicaciones, reglamentos, todo ello. Y está en el derecho de poder percibir sus beneficios sociales que le corresponden de acuerdo a su régimen. En cambio, el locador de servicios en el sector público y también en el sector privado, porque en ambos tenemos los locadores de servicios. Tanto en el sector público como en el sector privado, eh, este, primero que nada, así como ellos, así como los locadores de servicio, no tienen derechos a beneficios sociales, a ciertos derechos laborales, por ejemplo, tampoco tendrían por qué dar subordinación a la entidad o a la empresa, es decir, el locador de servicios no tendría por qué de inicio cumplir un horario de trabajo. ¿Ok? Ni días laborales, simplemente no tendría por qué ir de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Si no vienes un día, te descuento, tiene que justificar, no, empezando por ahí. ¿Ok? Entonces tenemos en el sector público y en el privado los servicios no presenciales en el público, los locadores de servicio en el sector privado, pero que son lo mismo, personas que laboran por recibo, por honorarios. En el sector público, otro tipo de contratación que vamos a encontrar van a ser los CAS, los contratos administrativos de servicios, y que incluso es más probable que los que quieran ingresar a laborar en el sector público lo hagan mediante este tipo de contratación, mediante los CAS. Okay. Los CAS nuevamente es un tipo de contratación administrativa de servicios, es decir, es un contrato de trabajo que se te hace para que tú brindes tus servicios como trabajador en el sector, público. Estos contratos CAS son contratos son contratos a plazo fijo, es decir, que tienen fechas de inicio y fechas de fin, que se pueden ir adendando, es decir, que es una adenda es una renovación, no renovación, una adenda es una ampliación del contrato. Entonces, que se pueden ir adendando, se pueden ir renovando y renovando los contratos durante periodos más extensos de tiempo. ¿Ok? Estos CAS gozan también de los derechos laborales dentro del sector público, como por ejemplo su aguinaldo, sus vacaciones, su seguro social. ¿Ok? Estos CAS también gozan de esos beneficios sociales, pero no tienen la estabilidad laboral dentro del sector público. Ahora, estos CAS, por ejemplo, cómo se contratan a los trabajadores CAS a través de concursos públicos, ¿ok? Cuando la entidad privada, por ejemplo, cuando la entidad privada tiene un puesto de trabajo disponible, tiene que convocar a un concurso público para que todas las personas que estén interesados puedan postularse. De hecho, nosotros tenemos algunas páginas que nos notifican, ¿no? Cada vez que hay concursos CAS en diferentes entidades. La página se llama Convocatorias de Trabajo, ¿ok? Donde ahí vamos a poder ver todas las convocatorias CAS de diferentes partes del país. ¿Ok? Entonces, lo más probable es que nosotros podamos ingresar a laborar a la entidad pública mediante esta contratación. Ahora, también vamos a ver otro tipo de contratación en el sector público. Estamos hablando de los generales, porque son muchísimos, son un montón, ¿ok? Pero estamos resumiendo un poquito, ¿ok? Y vamos a hablar del decreto legislativo 276, ¿ok? Este decreto legislativo 276 perdón, este decreto legislativo tiene por objetivo permitir la incorporación del personal a la entidad pública.
¿ok? Es un tipo de contratación, pero mediante este decreto legislativo 276 se garantiza la permanencia para poder asegurar el desarrollo y poder promover la escalabilidad laboral de un trabajador o de un servidor público. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ok? Quiere decir que los trabajadores del sector público que logran ingresar o que logran ser contratados bajo este decreto legislativo 276 del servidor público, para los servidores públicos, son aquellos servidores públicos que ya alcanzan estabilidad laboral dentro de su entidad pública. ¿Qué quiere decir la estabilidad laboral? Que, por ejemplo, a diferencia de los CAS, ¿no? Los CAS contienen contratos de trabajo a plazo fijo, es decir, cada cierto tiempo se termina su contrato de trabajo y tienen que estar renovando y renovando y renovando. ¿Ok? Como también puede llegar un momento en el que digan, ya no te renovamos, hasta acá llegamos. Es decir, no hay estabilidad laboral. Los 276, que son los contratados o también llamados los nombrados, ¿ok? Ellos alcanzan su estabilidad laboral. A ellos ya no los podemos sacar. A ellos no se les puede decir en cualquier momento, adiós, te vas, ya. ¿No? Incluso, si de repente ellos tienen bajo desempeño o tienen de repente conductas inadecuadas o cometen faltas graves, no es tampoco que yo puedo venir y les puedo decir, listo, cometiste una falta grave, adiós, no. Ellos van a tener que pasar trámites administrativos, ¿no? Que se le conoce también como investigaciones administrativas. Ellos también van a tener, si es que están sindicalizados, por ahí van a tener apoyo del sindicato, van a tener que llevar incluso hasta un proceso judicial para poder determinar si se van o no. Entonces, estos trabajadores alcanzan una estabilidad laboral que ya no es tan fácil de romperla. Antes era más sencillo poder llegar a este 276. ¿Ok? De hecho, todos los servidores públicos aspiran a esta contratación del decreto legislativo 276, aspiran a poder llegar a ellos. Antes era más fácil poder llegar a este decreto legislativo 276. ¿Ok? Bastaba de repente con la sola orden de la cabeza más alta de la entidad. Por ejemplo, de una universidad, ¿cuál es la cabeza más alta? El rector. De un municipio, el alcalde, ¿no? De un hospital, el director. ¿Ok? Entonces bastaba con la sola orden de la cabeza más alta por ahí para que listo, agarren y se pase a la 276. Ahora no, ahora de hecho, ¿no? Hace muchísimos años, muchas entidades públicas han dejado ya de pasar contrataciones CAS, por ejemplo, a la 276. ¿Por qué? Porque entró la ley Servir. Y la ley Servir entra junto con la meritocracia para los trabajadores, que nos dice o para los servidores públicos. De hecho, los trabajadores en el sector público los vamos a conocer como servidores públicos. ¿Qué nos dice? Ok, tú quieres alcanzar este decreto legislativo 276. Sí, sí quiero. Listo, ¿qué has hecho para ganarlo? Llevo trabajando acá 20 años. Muy bien. Y dime, en estos 20 años, supongamos, ¿qué has logrado? ¿Qué has hecho? ¿Ok? ¿Qué quiere ver esta meritocracia de mí? Uno, quiere ver cumplimiento adecuado de mis funciones, ¿ok? Desde aspectos simples hasta aspectos más complejos, como mis evaluaciones de desempeño, como por ejemplo también mis récords de asistencias, mis récords también de asistencias, de repente, incluso también quiere ver desarrollo profesional. Yo ingresé acá con mi título profesional. Han pasado 5 años y sigo con mi título profesional. ¿Ok? ¿Dónde está tu crecimiento? Pasaron 10 años, sigo con el mismo título. ¿Dónde está tu crecimiento? ¿Ok? ¿Qué es el crecimiento? Una maestría, un posgrado, diplomados, doctorados, especialidades. ¿Ok? Nos pide también que hagamos eso, cursos de actualización constante. Agarren ese. La última vez que llevaste un curso de gestión pública, por ejemplo, fue en el 2000, supongamos, miren, fue en el 2023. Sí, ahí llevé un curso de gestión pública. Muy bien. ¿En el 2024 has llevado algún curso? No, sí he llevado en el 2023. ¿Qué es lo que te dice la meritocracia? Hay leyes que del 2023 al 2024 han cambiado por completo. Normativas que ya no son las mismas. Tu curso del 2023 ya no te sirve. Tuviste que haberte reactualizado este 2024. Entonces, la ley Servir es mucho más, por así decir, quisquillosa o exquisita para poder aceptar a los trabajadores en la 276. Y es que precisamente ya
el sector público en calidad de atención, eficiencia de trabajo, ha disminuido mucho precisamente porque no se tiene dentro suyo al personal idóneo. No vamos a decir que es la única causa o que esta necesariamente es la causa, pero es una causa, de hecho. No es la única ni la principal, pero es una causa, ¿ok? Que no se tiene al personal idóneo dentro de sus filas. ¿Ok? Sino que simplemente, como les dije antes, por diversos motivos, cualquier persona podía pasar esta contratación. ¿Ok? Y no necesariamente estaban preparados para poder ingresar y cuando no tengo al personal idóneo, el personal adecuado dentro de mis filas, definitivamente mis funciones, mi desempeño tampoco van a ser los mejores. ¿Ok? Y estas son algunos tipos de contratación. Y de hecho, ¿no? Si hablamos ahora de contratación privada, dentro de la contratación privada vamos a encontrar también varios tipos de contrataciones, pero que las vamos a determinar en dos. Uno, el decreto legislativo 728 o más conocido como la Ley de Productividad y Competitividad Laboral y la otro tipo de contratación a través de los regímenes especiales, como por ejemplo las microempresas, pequeñas empresas, el régimen minero, el régimen de construcción civil, el régimen agrario, todas ellas. ¿Ok? Pero de sector privado, el sector privado es totalmente diferente. Por ejemplo, el decreto legislativo 728, que es de competitividad y productividad laboral, se enfoca un poco más en los beneficios del trabajador, beneficios, derechos y deberes del trabajador, que son completamente diferentes a los del sector público. Ahora, pero también acá hay aquí hay por así decir, acá hay un caso muy especial, y es que dentro del sector público también muchas veces vamos a encontrar trabajadores que están contratados por medio del decreto legislativo 728. Sabemos que este decreto legislativo 728 es privado, pero también dentro del sector público vamos a encontrar decretos legislativos 728, vamos a encontrar trabajadores públicos con contrataciones privadas. ¿Por qué? ¿Ok? ¿Por qué? Por lo general vamos a encontrar personas, vamos a ver trabajadores que laboran en el nivel operario, técnico operativo. Vamos a encontrar ahí personas que son servidores públicos, pero que tienen contrataciones privadas. ¿Por qué? Porque hay determinados tipos, ustedes saben, el sector público tiene muchos tipos de trabajo, ¿ok? Y muchas funciones. Y hay determinados tipos de trabajo que tienen sus propias necesidades y que las normativas públicas, como los CAS, los 276, no podrían cubrir la, las necesidades que tienen estos puestos. Algo que el 728, que es privado, sí cubre. Es por eso que para poder cubrir estas necesidades dentro del sector público también se aplican contrataciones privadas. Para ponerles un claro ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué me dice el decreto legislativo 728 del sector privado? Me dice que los trabajadores tienen derecho a un seguro complementario de trabajo de riesgo, que tienen derecho a un seguro de vida ley comunitario o en conjunto, y que también tienen, de acuerdo a la ley 29783, la ley de seguridad y salud en el trabajo, me dice que esos trabajadores deben recibir 4 capacitaciones anuales en conceptos de seguridad y salud en el trabajo, y ellos también reciben asignación familiar, por ejemplo. Listo, vamos a ver estos 4 beneficios. ¿Ok? Ya está, son beneficios privados, son beneficios que el sector público no tiene. ¿Ok? Ahora, me pongo a revisar. Por ejemplo, pongámonos en el caso de los serenos, los serenazgos de las municipalidades, de los distritos, ¿ok? Pongámonos en ese caso de los serenos. Por ejemplo, un serenazgo tiene un trabajo de riesgo, claro que sí, no es vigilancia, ¿ok? Y tiene un trabajo de riesgo. Si yo contratase de repente, por lo tanto, la vida de mi trabajador puede correr riesgo. Y si le pasa algo a uno de mis serenazgos, ¿ok? Si es que mi serenazgo de repente en una intervención por ahí alguien ataca y termina con la vida de mi serenazgo, ¿qué protección o qué indemnización o qué pago o qué reparación queda para la familia de mi sereno? Por ejemplo, ni los CAS ni los 276 contemplan las necesidades que tiene este sereno. Pero, por ejemplo, el decreto legislativo 728 sí, porque el decreto legislativo 728 me dice, si este sereno tiene familia, su asignación familiar porque necesita su apoyo económico. Si este sereno tiene de repente su trabajo es de riesgo, sí,
Listo, dentro de mi legislación le corresponde 4 capacitaciones obligatorias en materia de seguridad y salud en el trabajo. Bien, ¿ok? Me sirve para este sereno. 728 me dice los EMOS, los exámenes médicos ocupacionales anuales, ¿ok? Dice 276 y CAS no lo tienen. 728 sí lo tiene. Mis serenazgos necesitan la evaluación médica, la necesitan. Me incluye. Mi 728 tiene seguro complementario de trabajo de riesgo. Es un trabajo de riesgo. ¿Necesita un seguro complementario? Sí, lo tiene. Y mi 728 me dice que tiene un seguro de vida ley, que en caso de que fallezcan, van a tener un monto de dinero que va a amortizar daños y gastos a la familia. Mis serenos tienen riesgo de muerte, sí. Entonces me doy cuenta de que este 728 cubre mucho mejor las necesidades que tiene mi sereno, ¿ok? Pero es sector público. Entonces, por eso que hace muchas veces el sector público contrata también trabajadores bajo el decreto legislativo 728, es decir, bajo la contratación privada, pero principalmente vamos a ver los CAS, los 276 y también los 728, y los SNPs. Si hablamos del sector público, las 4 contrataciones que más vamos a ver van a ser estas 4. Dentro del sector público también hay diferentes regímenes, pero no los especiales. Así que vamos a ver estos 4, ¿no? Y listo, ya habiendo realizado esa diferencia, pues para más o menos poder tener alguna base, algún concepto general, vamos a continuar viendo un panorama general de nuestra gestión pública al día de hoy. ¿Ok? Al día de hoy nuestra gestión pública ha pasado por muchos cambios y muchos desafíos significativos. ¿Ok? Y de hecho sigue pasando por cambios y por desafíos. Nuestro sector público en este momento no es un sector estable. ¿Ok? No tenemos una política estable, la economía tampoco por ahí no tanto, ¿ok? Así que no podríamos decir que nuestro sector público en este momento se encuentra en una situación estable, sino que ha experimentado desafíos, algunos ha podido superarlos con éxito, otros todavía con dificultades, pero estamos persistiendo en poder solucionarlos. Y aquí tenemos un panorama general. Y vamos a empezar de repente por uno que más nos puede llamar la atención, que es la corrupción. Y es que históricamente la corrupción ha sido un problema grave en la gestión pública peruana. ¿Ok? La corrupción no es nueva, no es de ahora, no es actual, no es solamente por los actuales representantes, no. La corrupción es desde que existe la política, han entrado actos corruptos. ¿Ok? Casos de corrupción de gran escala donde han estado involucrados altos funcionarios, como por ejemplo uno de los más fuertes históricos que hemos tenido, no solamente en el Perú, sino a nivel de toda Latinoamérica, ha sido el caso de Odebrecht, por ejemplo, ¿no? Esta constructora Odebrecht, ¿no? Que ahí se han incluido presidentes, expresidentes, ministros, congresistas, muchas personas, ¿no? Y que precisamente estos casos de corrupción de gran escala han generado mucha desconfianza en nuestro sector público y en nuestras instituciones. O que han generado, hay actos de corrupción muy grandes, como también pueden ser actos de corrupción pequeños, ¿no? Pero de hecho no porque un acto de corrupción sea más grande que el otro, sea más pequeño que el otro, significa de que uno es mejor o uno es peor. No, corrupción es corrupción y los dos son malos, los dos son terriblemente malos e inaceptables. ¿Ok? Pero, por ejemplo, también hay corrupción, por ejemplo, de robos millonarios de dinero, como también podemos encontrar corrupción por ejemplo, el simple hecho de que yo agarre y me encargue de repente de tramitar los bonos, por ejemplo, ¿no? Hay un bono que se le da a las personas con necesidad. Y yo agarro y digo, bueno, en vez de dar este bono, lo que voy a hacer es, se lo voy a poner a mi amigo, a mi amiga, a mi familia. Ok, ¿cuánto era el bono? 130 soles. No es mucho, no es nada, es una cosita que están perdiendo. Ok, ya está, eso es corrupción en menor escala, pero sigue siendo corrupción, ¿ok? Y se dice que la corrupción es el cáncer que actualmente tiene nuestro país. Que incluso si es que nosotros hubiésemos vivido en una utopía donde las personas que ejercen cargos públicos no ejercieran actos de corrupción, nosotros en realidad toda Latinoamérica no seríamos un continente de tercer mundo. ¿Ok? Estaríamos mucho más desarrollados, estaríamos económicamente mucho más estables, empezando por ello. Después la economía. El Perú también ha experimentado un crecimiento económico, podríamos decir, sólido en las últimas décadas. ¿Ok? Es decir, no es que no hemos logrado de repente el crecimiento ansiado, lo que nos hubiese gustado, pero tampoco hemos retrocedido.
¿Ok? De hecho, ¿no? En el año 2023, la moneda peruana, el sol, fue declarada la moneda más estable de Latinoamérica. ¿Ok? Eso gracias a los actos, primero, esto gracias a la riqueza de nuestros recursos naturales como el cobre y el oro, que la minería, por ejemplo, es uno de los principales aportantes al PBI del país. ¿Ok? La minería actualmente es uno de los pilares que sostiene la economía del Perú en la explotación de nuestros recursos naturales. No es lo ideal sería que no explotemos nuestros recursos naturales de repente para enviarlos o venderlos a otro lado, sino que nosotros mismos podamos utilizar, pero estamos un poco lejos de ello. Y por el momento eso nos ayuda bastante en nuestra economía. Sin embargo, pero muchos pueden decir, ¿no? Pero Miss, ¿cómo puede decir que la economía está bien o está estable en el país y todavía hay colegios que no tienen carpetas completas? Si todavía hay postas médicas, ¿no? Hay centros de salud en los que no hay médicos para la atención, no hay medicamentos. Entonces no puede decir, ¿cómo podemos decir que la economía está bien? Y es que muchas veces, no es que la economía esté mal, sino que lo que tenemos es la distribución desigual de recursos. Y ese es uno de los problemas que tenemos también en nuestro país sobre la economía. ¿Ok? Que nos dice, ¿no? El favorecimiento de las licitaciones, el canon en sus regalías, exacto. Eso es ahí, que por ejemplo, con el canon minero, ¿no? ¿Qué las ciudades con lo que reciben, las municipalidades lo que reciben con los canon minero, podrían ser, podrían ser unas ciudades muy modernas, podríamos estar muy a la vanguardia, pero no, lamentablemente en muchas ciudades no se ve reflejado el canon minero. ¿Ok? Ahora, entonces, cuando hablábamos de la economía, hablábamos de la distribución desiguales. ¿Ok? Distribuciones desiguales, ¿por qué? Y eso es muy claro el ejemplo, no simplemente hace unos días vi que a un colegio estatal en la ciudad de Arequipa, un colegio, no voy a mencionar el nombre, ¿no? Porque no tiene nada de malo, ojo, no tiene nada de malo lo que están haciendo con este colegio. ¿Ok? Que un colegio estatal le estaban haciendo entrega, o sea, a nombre del Estado, le estaban haciendo la entrega de un gimnasio, un gimnasio completamente implementado, ¿no? Con máquinas, trotadoras, máquinas para que puedan hacer ejercicios, ¿no? Y los salones de computación completamente ya habilitados, ¿no? Con las computadoras último modelo, por así decir, con todo lo necesario. ¡Qué bien! Eso está perfecto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ese colegio lo necesita. Pero sin embargo nos vamos a otro colegio y no tienen ni carpeta los niños para sentarse, o los techos son de calamina, ¿no? O de paja, o los mismos papás de la comunidad de repente se las arreglan para poder siempre estar arreglando el colegito nacional, la escuelita, para que los niños puedan ir. Entonces, ojo, no decimos que esté mal que implementen tecnológicamente el primer colegio mencionado, pero ¿cómo es posible que un colegio se pueda implementar de esa manera y otro colegio se tenga olvidado? ¿Ok? Entonces, la economía no es lo que está mal. Lo que está mal es la distribución desigual de lo que nosotros tenemos. Y es por eso que justo alguien decía, ¿no? Mientras el rico se hace más rico, el pobre se hace más pobre, ¿no? Entonces, es por eso que hace falta esa distribución desigual de los recursos que tiene el Estado. Y es que también la falta de infraestructura en algunas regiones han sido también desafíos persistentes. La descentralización. Por ejemplo, nosotros en el Perú hemos tenido muchos años una centralización de gobierno bastante evidente y que hasta el día de hoy se nota, por ejemplo, podríamos decir, esa centralización que ha habido. Por ejemplo, vamos a un ejemplo. ¿Cuál es la ciudad más desarrollada del Perú? No hay que pensarlo mucho, ¿no? La capital, Lima. ¿Ok? Si nosotros nos ponemos a pensar, Lima es una ciudad muy moderna, desde tiempos antiquísimos, muy moderna, muy desarrollada, ¿ok? Que tiene muchas oportunidades de trabajo, todo ello. Lo cual, ¿y por qué Lima ha crecido más que otras ciudades? Porque todos los gobiernos, toda la atención, todos los recursos, por muchas décadas, podríamos decir, o cientos de años incluso, se centralizaron en Lima. Ojo, no está mal por Lima, bien por Lima. Pero ¿qué pasa cuando alguien se centraliza en algo? Se olvida de lo demás.
¿ok? Y por muchos tiempos hemos tenido un país centralizado en su capital, pero olvidado en sus demás regiones. Y es por eso que, por ejemplo, comparemos, ¿no? La segunda ciudad más grande del Perú, ¿cuál es? Arequipa. Comparemos Arequipa con Lima. Y ojo, Arequipa es una ciudad bastante grande, Arequipa es una ciudad muy grande, pero si la comparamos con Lima, Arequipa es una zapatilla, es chiquita. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Lima ha tenido toda la oportunidad, toda la centralización, incluso, ¿no? Gracias a esa centralización, Lima por mucho tiempo fue la ciudad de las oportunidades. ¿Y qué es lo que también hizo que la economía de Lima creciera más? La migración interna, ¿no? Que de los demás departamentos, de las demás ciudades, siempre vieron Lima como el sueño peruano, en vez del sueño americano, el sueño peruano. ¿No? En el que si yo quiero hacer dinero, si yo quiero lograr algo, si yo quiero conseguir algo, tengo que ir a Lima, porque aquí en mi ciudad no hay oportunidad. Entonces, eso fue por muchos años. Ahora, esta descentralización se ha ido mejorando, ¿ok? ¿Por qué? Porque en un intento por mejorarla se implementaron procesos de descentralización y que eso ha permitido que por ejemplo, actos de descentralización, el establecimiento de gobiernos regionales y locales. Es decir, establecer lo que antes se conocían como presidentes regionales, que después cambiaron al nombre de gobernadores. ¿Ok? Permitir que el gobernador administre su propia región, que él también de los fondos que a él también le corresponden del Estado, él pueda agarrar y disponer los fondos para su región. Esa fue la descentralización y a partir de esa descentralización, recién han empezado a crecer las demás ciudades. ¿Ok? La descentralización ha permitido mayor autonomía a los gobiernos regionales y locales y ha generado también un crecimiento en las ciudades. Lógicamente también han habido discrepancias, ¿no? En la capacidad de gestión y recursos que se tienen en las distintas áreas del país, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, las ciudades del sur, por ejemplo, las ciudades del sur son ciudades que económicamente están mucho mejor que algunas ciudades del norte. Económicamente y también si hablamos en infraestructura, desarrollo, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas ciudades del sur reciben los canon minero. Recuerden, en el sur están las principales minas del Perú. Entonces, por ese canon minero han tenido crecimiento, a diferencia del norte, que también hay mineras en el norte, pero que la producción que esas mineras tienen es más baja. Por lo tanto, también sus canons son un poquito menor y diferentes términos, diferentes cosas, pero que definitivamente la descentralización que actualmente se está llevando aún a cabo ha sido de ayuda para nuestro país. La educación y la salud, ¿no? Entonces, nuevamente, a pesar de los esfuerzos que el Estado ha podido estar haciendo durante muchos años, nuestro país se enfrenta constantemente a mejorar la calidad de educación y la salud pública. Y esta sigue siendo variable en diferentes partes del país. Hay partes del país, por lo general en ciudades metropolitanas, donde colegios, universidades, por ejemplo, son bastante eficientes, bastante buenas, como también salud, hospitales del MINSA son bastante grandes, por ejemplo, ¿no? Como también hay otras partes del país que están totalmente olvidados, ¿no? Por ejemplo, en el Perú profundo vamos a encontrar postas médicas pequeñitas que solo tienen atención hasta ciertos horarios, colegios que están abandonados, ¿no? O que los alumnos van pero no tienen comodidad ni calidad educativa. ¿Ok? Entonces, nuevamente, eso es por la desigualdad de recursos. ¿Ok? A veces nos enfocamos mucho en hacer crecer lo que ya es grande y nos descuidamos de lo que nunca ha crecido, ¿no? E incluso cuando hablamos de educación y de salud, de repente muchos podemos recordar paradójicamente lo que pasó el año pasado, sí, el año pasado, si no me equivoco, con un congresista, ¿ok? Con un congresista que fue a la ciudad de Arequipa, me parece que fue a la provincia de Islay, ¿ok? Donde fue a la punta de Bombón. Los que de repente conocen la punta de Bombón durante el verano es bastante activo. Durante el verano es una zona bastante activa, bastante llena de veraneantes, ¿no? Que económicamente va, pero después termina el verano, es una zona aislada, ¿ok? Está totalmente vacío, lógicamente, a las personas que viven ahí, pero es una zona bastante tranquila, aislada, ¿ok? ¿Y qué pasó con este congresista que justo estuvo, me parece que eso fue por el Perumín, miren, hablando del Perumín, que vino y se fue, no, porque el motivo lo desconozco la verdad, pero fue a la punta de Bombón, ¿ok? Y a tempranas horas de la noche, 11, 10, 11 de la noche, le dio un infarto.
¿ok? Y la única opción que tenía para atenderse cerca era una posta médica que ya no tenía atención, porque esta posta tenía horarios de trabajo como la tienen muchas postas, y esto es normal, ¿ok? Tenían horarios creo que hasta las 8 de la noche, por lo tanto ya no habían médicos. ¿Y qué pasó? ¿Dónde podían encontrar el hospital más cercano? A media hora, 40 minutos de ahí, que estaba en la ciudad de Moliendo, que también es un hospital pequeño, pero por lo menos tiene área de emergencia, tiene por lo menos equipos para poder estabilizar a una persona en estado grave. Ok, lógicamente no llegó este congresista y falleció. Le pasó a este congresista, le pudo pasar a cualquier, y no solamente le pudo pasar, con mucha seguridad podemos decir, esto mismo le ha pasado a muchas personas que vivían en esta zona de la Punta de Bombón, que cuando han tenido emergencias médicas, no urgencias, emergencias realmente médicas, no han podido encontrar no han podido encontrar la atención médica necesaria. Entonces, pero eso por un lado. Y por otro lado, también podemos ver, para no de repente no quitar todo el mérito a nuestra gestión pública, ¿ok? También podemos ver proezas médicas en otros lados, en otros sectores también públicos de salud pública, pero en ciudades donde sí están más desarrollados, ¿no? Donde, por ejemplo, en el año, no recuerdo cuál año, no recuerdo exactamente el año, pero estamos hablando de hace unos 10 años, un poco menos, tal vez unos 8 años, donde en el Hospital Rebagliati, sector público, se hizo el primer trasplante de hígado completo a una niña en todo Sudamérica. ¿Ok? En todo Sudamérica se hizo, en el Perú y en este Hospital Rebagliati, sector público, se hizo el primer trasplante de hígado completo de un niño fallecido a una niña. ¿Ok? Eso fue una proeza médica también. Entonces, también vamos a poder ver esas grandes brechas, grandes diferencias, ¿no? En que no podríamos decir que estamos bien porque en algunas partes no lo estamos. ¿Ok? No lo estamos, así que no podemos decir que estamos bien. Desafíos sociales a los que el Perú se enfrenta, que son desafíos importantes como por ejemplo la pobreza, ¿no? Que actualmente todavía hay gente pobre, en el Perú todavía hay gente pobre, la desigualdad y la inclusión de comunidades indígenas, que de hecho ante la falta de esta inclusión de comunidades indígenas, estas poco a poco se han visto en la obligación de tener que integrarse ellos a una sociedad, por así decirlo, ¿no? Una comunidad indígena, supongamos los Asharincas. ¿Ok? Los Asharincas, ellos son su comunidad, ellos han crecido en base a ello, ellos tienen todo el derecho de poder permanecer con su cultura, con su dialecto, ¿ok? Ellos tienen todo el derecho, ¿ok? Y el Perú debió adaptarse a esta comunidad, debió adaptar sus servicios públicos a esta comunidad respetando su integridad cultural, pero al no hacerlo, los Ashanincas se han visto en la necesidad de que si Mahoma no viene a nosotros tenemos que ir a la montaña. ¿Ok? Entonces, ¿qué si la montaña no viene a nosotros, entonces nosotros como Mahoma vamos a la montaña. ¿Y qué es lo que han tenido que hacer ellos? Ellos han tenido que integrar a la sociedad, ¿no? Lo cual no es correcto, ¿por qué? Porque por un lado está la desconsideración cultural y por otro lado la pérdida cultural que tenemos. Ellos son parte de nuestra historia y que poco a poco estas comunidades indígenas están desapareciendo. El día que desaparezcan estas comunidades indígenas, el Perú habrá perdido gran parte de su cultura. ¿Okay? El Perú tendría que estar de luto el día que la última comunidad indígena decida desaparecer. ¿Ok? Entonces, ese también es uno de los desafíos, ¿no? Problemas también que, por ejemplo, la anemia, que también se tiene en el Perú, por ejemplo, climas extremos, todo ello, que estos problemas se han abordado a través de diferentes programas sociales. ¿Ok? Pero el impacto de estos programas todavía es discutido. No se puede decir si han sido positivos, han sido negativos, ok, no se podría decir si es que son correctos, ¿no? Por ejemplo, un programa social, el vaso de leche, por ejemplo. Para muchas personas decían, es bueno porque nos ayuda, nos apoya, o el programa de la subvención económica a los comedores populares. Muchas personas pueden decir, sí, es bueno todo ello, ¿no? Pero también siempre está eso en debate, por otra opinión, que también son completamente válidas, en las que dicen, no estamos enseñando a pescar, estamos regalando el pescado, ¿no? Es decir, a través de estos programas sociales no estamos buscando que estas personas salgan de la pobreza, sino que lo que estamos haciendo es acostumbrar a que sigan en la pobreza y nosotros les vamos dando y dando y dando.
¿no? Entonces son muy cuestionados por algunas partes, ¿no? De estos programas sociales, pero ahí están los programas sociales siempre tratando de dar el apoyo y los avances tecnológicos, que de hecho se han realizado esfuerzos para modernizar toda la gestión pública. De hecho, hay normas técnicas de modernización de la gestión pública donde se espera poder obtener un Estado moderno, que ese es el término que se está utilizando, ¿no? Y que se espera poder incluir la tecnología en procesos gubernamentales, sistemas electrónicos para trámites y servicios que ya lo estamos viendo poco a poco, ¿no? Por ejemplo, antes, para que yo pueda tramitar o pueda sacar mi nuevo documento de identidad, ¿qué es lo que tenía que hacer? Tenía que ir a la RENIEC, hacer mi cola, presentar mis pagos, mis datos, todo ello y listo, ¿no? Ahora no. Ahora simplemente entro a la página de la RENIEC y lo hago todo por ahí. Antes, para emitir mis recibos por honorarios, tenía que ir a la SUNAT, inscribirme, y la SUNAT me daba mi talonario de recibos por honorarios con mi papel calca, ¿no? Y así es como yo emitía. Ahora no, ahora todo es virtual, todo es electrónico, y eso es lo que está trabajando el Estado. Poco a poco poder ir implementando más sistemas electrónicos, más avances tecnológicos que nos ayuden a mejorar nuestra gestión pública, ¿no? Este es un panorama general que hacemos en nuestro sector público para poder saber dónde estamos parados, ¿ok? Y es bueno poder decir que no estamos en un mal terreno, ¿ok? Por nuestro país. Es bueno poder decir eso, sí, ¿ok? Que no estamos en el terreno adecuado definitivamente. No estamos donde quisiéramos estar ni donde deberíamos estar, pero tampoco estamos en el peor de las posibilidades. Ok, estamos en un terreno dentro de todo estable, y esa podría ser la palabra. El Perú está estable, no está óptimo, no está correcto, ¿ok? Pero por lo menos estamos estables. Y dentro de todo esto, ¿qué es ser un asistente administrativo? No, un asistente administrativo, ¿ok? Va a ser resumido como un facilitador universal. Un asistente administrativo es aquel que nos va a ayudar y nos va a apoyar a facilitar todos los procesos que podamos tener dentro de nuestra organización, ¿no? Como por ejemplo, como por ejemplo, em, a ver, por ejemplo, gestión documental, como lo tenemos acá, ¿no? La comunicación que se vayan a aplicar, atención a los usuarios, también en el sector público, nos va a ayudar en todo eso. Pero, ¿qué es lo que más se destaca de un asistente administrativo en la gestión pública? Y es que este asistente, en realidad el asistente administrativo del sector público o del sector privado, va a ejercer funciones similares, incluso podríamos decir casi las mismas, pero la diferencia radica en las normativas, que mientras que el asistente administrativo del sector privado se va a tener que alinear a políticas y normativas propias de la empresa, el asistente administrativo del sector público se tiene que adaptar a normativas y legislaciones, es decir, a un comportamiento y a una forma de ser como dice la ley, ¿ok? Como lo dice la ley. Esa es la principal diferencia entre ambos y es lo que vamos a abarcar un poco más el curso. Nuestro curso lo vamos a llevar por un lado desde la función administrativa generalista, es decir, los conocimientos generales que debe tener un asistente administrativo, y por otro lado vamos a llevar nuestro curso en base a lo obligatorio que tiene que hacer no solo el asistente, sino cualquier trabajador administrativo del sector público, porque está en la ley, está normado que tiene que realizar determinadas funciones de determinada forma. Y si vemos por acá de repente algunos, si vemos por acá de repente, creo que acá tenemos lo mismo, sí. Si vemos por acá de repente algunas funciones generales, vamos a ver un poco de ellas. Sobre todo que dice que ser asistente del sector público implica desempeñar un papel fundamental en la eficiencia operativa y el funcionamiento cotidiano de una oficina. Las responsabilidades típicas pueden variar dependiendo de la estructura y las necesidades de la institución, pero vamos a ver algunas de las funciones generalistas que realiza un asistente en las entidades públicas. Y vamos a empezar hablando por la gestión documental. Cuando hablamos de la gestión documental, estamos hablando netamente de lo que es la organización, archivo y mantenimiento de registros, como también documentación oficial. Básicamente, ¿qué es eso? Poder ordenar documentos, poder crear documentos, la edición de documentos, que esto va a implicar precisión y confidencialidad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque recuerden, hay cierta documentación en el sector público que es de uso confidencial y exclusivo, que no puede salir hacia afuera
sin autorización de por medio. Así que la confidencialidad en la documentación va a ser básico. Otra de las funciones que va a ejercer va a ser la comunicación, como por ejemplo lo básico, ¿no? Como atender llamadas telefónicas, correos electrónicos, correspondencia, revisar y redactar, distribuir documentos, cartas, informes, ¿no? Y otros materiales de acuerdo a lo que vaya a ser necesario. Apoyo en la gestión también. ¿No? El asistente administrativo del sector público por lo general también va a elaborar de la mano con altos funcionarios de la administración, ¿no? De repente por ahí administrando sus agendas, programando reuniones, preparando presentaciones, informes u otras tareas que sean de apoyo a su gestión, es decir, de apoyo al área, a la unidad orgánica o a su jefe inmediato. La gestión también de la información, que nos va a invitar a utilizar herramientas informáticas para administrar bases de datos, poder también elaborar informes, manejar sistemas de gestión empresarial, que tenemos una clase también exclusiva para poder ver herramientas tecnológicas que utilizamos en el sector público, ok, manejar hojas de cálculo también, por ejemplo, y otros documentos de importancia. La atención al público, que en realidad vamos a conocerlo más como atención al ciudadano. Y es que desde aquí se nos tiene que quedar plasmado algo. El asistente administrativo del sector público es un servidor público. Toda persona que labora dentro del sector público se le conoce como servidor público. ¿Y de dónde viene esta palabra de servidor público? Servidor viene de servir, ¿ok? Viene de servir, de dar, de atender. Y público viene de general, ¿no? De todo el público en general, de todos los ciudadanos. Es decir, el asistente, al ser un servidor público, significa que tiene que estar al servicio de los ciudadanos. Por lo tanto, no importa que dentro del sector público yo sea jefe de logística, que yo sea el almacenero, que yo sea el alcalde, que yo sea el vigilante, que yo sea el asistente administrativo. No importa cuál sea mi posición dentro del sector público, todos estamos para atender a los ciudadanos, por lo que la atención al ciudadano va a ser obligatoria. ¿Ok? La atención a nuestros ciudadanos es obligatoria, desde poder recibir visitantes, atender cuando acuden a la entidad, poder responder sus consultas, brindar información sobre trámites, procedimientos que puedan solicitar, darles orientación, incluso desde aspectos mucho más sencillos, como si yo voy a una institución pública a pedir los prestados, los servicios higiénicos, no me lo pueden negar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo soy ciudadano y el sector público es del y para el ciudadano. Entonces, si es que yo voy por el simple hecho de decir, por favor, préstenme su bañito, me lo tienen que prestar, no me lo pueden negar. Comisarías, comisarías por ahí, hospitales, municipios, no me pueden negar. Los únicos que de repente te pueden, más que negar, de repente te pueden, em, te pueden de repente no dar el acceso fácil o algo así, puede ser el Banco de la Nación. ¿Por qué? Por cuestión de seguridad. ¿Okay? Como dentro de ellos se maneja dinero, como hay personas que hacen transacciones financieras, por cuestión de seguridad pueden limitar un poco el ingreso. ¿Ok? Pero de ahí las demás instituciones no te pueden negar servicios básicos como estos. ¿Ok? También, y ojo, no solamente públicas, sino también privadas, por ejemplo, los grifos, donde se recarga el combustible. Como estos grifos, por ejemplo, trabajan a puertas abiertas hablamos literalmente, que están al aire libre, tienen que estar al aire libre también por el peligro del manejo de combustible, ¿ok? Y hacen ganancias también a través de servicios públicos como el transporte, ¿no? Y también irrumpen lo que son vías públicas, es que ellos también tienen que proporcionar siempre servicios básicos disponibles gratuitos para cualquier persona, sea o no sea consumidor de esta entidad. Por ejemplo, agua. El agua que ofrecen los grifos te la tienen que dar, no te pueden decir, te doy el agua si me consumes combustible, no, aire. Para las llantas, todo eso también, servicios higiénicos también, ¿no? En ese caso es un ejemplo. Pero, em,
pero como vemos acá, ¿no? Entonces, la atención al ciudadano es obligatoria. Coordinaciones internas, como poder colaborar con diferentes departamentos del área, tanto dentro como fuera de la entidad, y para poder asegurar comunicación y coordinación. La gestión logística, que nos ayuda desde la organización de eventos, manejar los suministros de las oficinas, coordinar de repente de coordinar con el área de logística, insumos, materiales que se puedan necesitar para el funcionamiento del área, y el seguimiento de procesos administrativos, ¿no? Como por ejemplo, asegurar cumplimiento de procedimientos, políticas por la entidad, pero este cumplimiento de procedimientos y políticas no los tiene que asegurar a criterio propio, o no tiene que asegurar o no tiene que asegurarlos de repente o hasta de acuerdo a lo que ellos creen, sino a políticas establecidas, es decir, de acuerdo a normativas legales, ¿ok? Manteniendo registros actualizados y verificando conformidad con las regulaciones gubernamentales. Es decir, que todos los procesos que estemos realizando dentro de un área administrativa estén acorde a lo que nos indica nuestras regulaciones gubernamentales. Por eso les decía que esa va a ser la principal diferencia entre un asistente administrativo, pues, del sector público y del sector privado. Que mientras que del sector privado, ¿ok? Sus políticas se establecen de acuerdo a la entidad, el asistente del sector público se basa en base a regulaciones gubernamentales, es decir, de acuerdo a ley. ¿Ok? Entonces estamos viendo eso por ese lado. Estamos viendo, como le menciono hoy día, un panorama muy general. Ok, vamos a ver también otro panorama general que dentro de estas funciones clave, como las hemos visto por algunas acá, por ejemplo, vamos a ver lo que es perdón, que estoy haciendo ya, la gestión documental un poquito más, que ya hemos dicho, ¿no? Que es poder organizar los archivos, mantenimiento de registros, todo ello. Pero vamos a ver cuáles son los documentos que más que más se suelen ver o manejar dentro de nuestra entidad pública. Dentro de una entidad pública, la documentación que vamos a ver con más frecuencia van a ser documentos legales, por ejemplo, como los contratos, las leyes, decretos, reglamentos, disposiciones legales que establecen normativas y regulaciones, es decir, fragmentos propios de la Constitución, por así decirlo. Ok, documentos administrativos, que dentro de ellos vamos a encontrar informes, actas, memorándums, oficios, órdenes de trabajo, solicitudes de repente, formatos, ¿ok? Que van a ser documentos que nos ayudan a la gestión interna y también a la comunicación interna de nuestra organización. Otro tipo de documentos que vamos a encontrar van a ser presupuestos y documentos financieros, informes financieros, porque aunque el sector público, su finalidad no sea la obtención de ganancia ni de rentas, también se maneja bastante dinero. Para poder brindar servicios necesitan dinero, y de este dinero que se maneja también se tienen que hacer rendiciones de cuentas adecuadas. Y por eso vamos a encontrar informes financieros, presupuestos anuales, balances, estados financieros y todo tipo de documentación que esté relacionada con gestión económica y financiera, ¿ok? De hecho, en el sector público, estos documentos financieros son mucho más estrictos, supervisados y regulados que los del sector privado. ¿Por qué? Porque en el sector privado, al final, mi informe financiero, ¿ok? Es de mi plata, es mío. Yo soy dueña de la empresa. ¿Ok? Es mi plata la que te está manejando. Si yo quiero por ahí aumentar algo o quitar inversión, aunque siempre y cuando esté dentro de las normas legales, perfecto, lo puedo hacer porque es mi empresa. Sin embargo, en el sector público, yo no puedo agarrar y decir, ay, bueno, voy a invertir más dinero para esto, voy a quitar dinero a este proyecto, voy a pagarles más a esta persona, le voy a dar un bono a estos trabajadores. No puedo. ¿Por qué? Porque no es mi plata, es la plata de todos. Entonces, así como es como que hagamos ahorita todos una junta de dinero, ¿ok? Como que todos juntemos el dinero y digamos, listo, este dinero va a ser para administrar nuestro grupo. Y yo agarre y decida, ya, listo, yo soy la encargada de administrar el dinero. Y yo agarre y decida todo ese dinero regalárselo a una persona. Ustedes van a decir, pero ¿por qué has hecho eso? Ah, porque yo soy la encargada de administrar el dinero y yo lo decidí. Sí, pero no eres la dueña. Todos somos los dueños. Debiste consultarnos, debiste decirnos, ¿ok? A diferencia de que yo sea la dueña del dinero, yo sí puedo hacer lo que quiera.
En cambio, en el sector privado no. Por eso es que estos presupuestos financieros, estos documentos financieros son mucho más regulados mediante auditorías. En los documentos de licitación y contratación, que pueden ser licitaciones para contratos con proveedores, con empresas, condiciones, solicitudes para adquisiciones y contrataciones. Recordad que las entidades públicas trabajan de la mano con las entidades privadas en las licitaciones. Documentos de recursos humanos, como contratos laborales, nóminas, evaluaciones de desempeño, políticas internas y otros documentos que estén netamente relacionados con los servidores públicos o los trabajadores de la entidad. No, y también vamos a ver algunos documentos de comunicación externa, como por ejemplo, nuevamente, rendición de cuentas, porque las rendiciones de cuentas o mejor dicho, porque el dinero que se gasta en el sector público se tiene que hacer la rendición de cuentas. Y estas rendiciones de cuentas son de conocimiento público. Todos tenemos derecho a tener acceso a la rendición de cuentas de las diferentes obras que se están haciendo. ¿Ok? De repente acá, en mi distrito, veo que están reasfaltando una pista. ¿Ok? Yo como ciudadano tengo derecho de que me den la información cuánto está costando esa obra, costo de materiales, ¿ok? La inversión también, cuál va a ser la finalidad, yo tengo todo el derecho. Los comunicados de prensa también, cuando se quiere sacar alguna información de relevancia e importancia que sea y que la fuente sea directamente la entidad pública, se puede hacer una conferencia de prensa, también si hablamos de documentación, un comunicado de prensa que sale a nombre de sale en todos los medios de comunicación a nombre de la entidad pública. ¿Ok? Las publicaciones en medios oficiales y otros documentos que puedan ser utilizados para informarse y comunicarse con el público general, ¿ok? Es decir, antes, por ejemplo, la manera más fácil que tenía el sector público de comunicarse a manera general con todos sus ciudadanos era a través de la televisión. ¿Ok? Donde si querían soltar de repente algún comunicado o algo importante, alguna entidad pública, cortaban la señal como mensaje presidencial, algo así. Te cortaban la señal de comunicación y tú veías, o en las propagandas, ¿no? Porque antes se consumía bastante televisión. En las propagandas salía la propaganda de jabón, shampoo, y ahí te salía el comunicado, ¿no? Entonces era la forma más cerca. Ahora se sabe que para tener acercamiento con la población es mucho más factible por las redes sociales. Entonces ahora sus comunicados prefieren mandarlos a través de redes sociales desde cuentas exclusivas, ¿no? Desde cuentas confirmadas. Entonces, por ejemplo, estos son solamente algunos ejemplos, ya que la variedad de documentación en el sector público va a ser muy extensa y va a depender particularmente del rubro que tenga cada entidad, porque no todas las entidades son iguales, ¿ok? Por ejemplo, las necesidades y la forma de administración de salud no es la misma que la del MINSA, ni la misma que la de la RENIEC, ni la misma que de una comisaría, ni la misma que de un hospital, ni la misma que de un colegio, ni de una universidad. Ok, sus rubros son totalmente diferentes y las documentaciones que se obtengan dentro de ellas también van a ser completamente diferentes. Ahora, si hablamos de repente de gestión de información, que estábamos hablando de utilizar herramientas informáticas, también vamos a encontrar diferentes herramientas informáticas que nos van a ayudar. Tenemos una sesión exclusiva para poder ver estas herramientas, pero si es que vamos de repente pero podemos mencionar algunas de las herramientas más comunes, como por ejemplo la suite de Microsoft Office o alternativas, ¿no? Que esta suite básicamente son los programas que todos conocemos, Word, Excel, PowerPoint y Outlook, ¿no? Outlook a través del correo electrónico, que se utilizan para redactar documentos, crear hojas de cálculo, presentaciones, dominio de Office. Para trabajar en el sector público necesitas tener por lo menos tu dominio de Office. Sistemas de gestión de bases de datos, ¿ok? Vamos a encontrar muchas, como por ejemplo también a través de Microsoft, a través de Oracle, a través de Sage, por ejemplo, ¿ok? Que se emplean para almacenar, organizar grandes cantidades de datos, como por ejemplo una municipalidad de repente para el registro de sus ciudadanos o información financiera. También es bueno tener un poco de conocimiento sobre sistemas de gestión de base de datos, sistemas de proyectos como el Microsoft Project, Asana o Trello, que son herramientas que se utilizan para planificar y supervisar proyectos dentro de una agencia gubernamental. Ok, software de contabilidad y gestión financiera, por ejemplo, acá tenemos el SAP,
¿ok? Que es de contabilidad y gestión financiera, y sistemas de relaciones con ciudadanos, ¿ok? Más conocidos como los CRM, como por ejemplo Salesforce, Soho, por ejemplo, que nos ayudan a poder gestionar mejor a nuestro, o poder acercarnos mejor a nuestros ciudadanos, plataformas de colaboración y comunicación, como las herramientas de videoconferencia, los correos electrónicos profesionales, también los WhatsApps corporativos, sistemas de gestión de documentos como software de SharePoint, Google Drive, o sistemas específicos que vamos a utilizar o que nos van a ayudar para llevar a gestiones documentales mucho más organizadas, como almacenar, organizar y compartir proyectos de manera más eficiente, y también este software de visualización de datos. ¿Ok? Que nos van a permitir analizar datos complejos. Va a depender mucho de la entidad pública sobre qué software necesita para poder ejercer sus funciones, ¿no? Y como le mencioné, estas son herramientas, algunas informáticas, que para algunos sectores públicos les puede servir como para otros de repente no todas, pero son herramientas generales, por así decir, ¿no? Van a ser herramientas generales que vamos a necesitar. Y otra por aquí también, atención al público. Lo que habíamos mencionado, es obligatorio que nosotros tenemos que atender a nuestros ciudadanos cuando acuden a nuestras entidades públicas. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, aquí vamos a ver algunas áreas claves en las que se va a centrar la atención al ciudadano en la gestión pública. Primero, canal de atención a los ciudadanos. Los gobiernos o las entidades gubernamentales suelen establecer canales específicos para que los ciudadanos puedan comunicarse, teléfonos fijos, WhatsApps, chatbots, donde se pueden comunicar y que puedan recibir asistencia, teléfonos de línea, teléfonos gratuitos, correos electrónicos, redes sociales, y también en las oficinas presenciales. Todas las entidades con oficina presencial están en la obligación de contar con el área o el departamento de, puede ser con muchos nombres, atención al ciudadano, orientación al ciudadano, ¿ok? Puede ser con muchos nombres. Información y orientación, proporcionar información clara y precisa sobre los servicios, trámites, procedimientos que puedan necesitar, y también guiar sobre cómo pueden acceder a los servicios o documentos que puedan necesitar. La atención personalizada, ¿ok? Que lógicamente nos habla de brindar asistencia individual y personalizada para resolver cualquier problema o inquietud. ¿Ok? Por ejemplo, no necesariamente yo soy un asistente administrativo. No significa que si alguien viene y me pregunta sobre un tema en el que yo no labore, significa que sí o sí yo se lo tengo que resolver. No, pero tampoco puedo ignorar al ciudadano. ¿Qué es lo que yo tendré que hacer? De repente tendré que asignarlo con un agente o un representante para poder ayudarlo, o tendré que por lo menos esta persona derivarla al área correcta donde le pueden ayudar. Entonces, esa es mi responsabilidad. La transparencia y el acceso a la información. Como repetimos, todos tenemos derecho a la información pública, absolutamente todos, y que esta información tiene que estar accesible al público, como informes, estadísticas, presupuestos, convocatorias, por ejemplo, las convocatorias CAS. Si es que se habilita un puesto de trabajo dentro del sector público, todos estamos de hecho, por transparencia, acceso a la información, todos estamos derecho a poder ver esta convocatoria pública, a poder postular si es que cumplimos con los requisitos. Y la gestión de quejas y reclamos, ¿no? Poder establecer procesos para recibir y registrar, y lógicamente poder resolver quejas o reclamos que puedan presentar nuestros ciudadanos sobre los servicios que podemos estar brindando, como también sobre la atención que puedan recibirse, ¿no? Y también vamos a ver eso. Me parece que en nuestra tercera o cuarta sesión tenemos el tema sobre manejo de quejas y reclamos de los ciudadanos, donde también vamos a hacer la diferenciación de quejas y reclamos. Recordar también que el libro de reclamaciones también aplica en el sector público, así que ahí también vamos a poder ver un poco más de ello. La evaluación continua y la mejora. El servidor público, dentro de la ley Servir está la meritocracia, que es el desarrollo continuo. Y esto es lo que nos invita a que uno como servidor público siempre tiene que estar en evaluación y en mejora continua. Siempre, y eso va de la mano con lo que es capacitación también al personal. Siempre el servidor público tiene que estar creciendo y desarrollando, demostrando
ese crecimiento y ese desarrollo. Por ejemplo, ustedes están iniciando ahora un curso de gestión pública, administración en la gestión pública. No, lo ideal sería que ustedes no solamente aprendan lo que se va a llevar acá, sino que también se certifiquen. ¿Por qué? Porque cualquier sector, y no solamente hablamos público, en el público es obligatorio, en el privado, ok, es necesario. En ambos son necesarios, solo que en el público es obligatorio. ¿En qué sentido? En el que no basta con que yo únicamente vaya y diga, yo sé, yo conozco, yo domino, ¿ok? ¿Qué me certifica que yo sé, que yo conozco, que yo domino? Es eso, el certificado, por eso recibe ese nombre. Certificado viene de certificar, de avalar tu información. Por eso yo les recomiendo mucho de que evalúen poder certificarse en el curso. Es una inversión. Porque, ¿y qué es una inversión? Una inversión es algo que al final tú terminas ganando. La inversión es algo que nos hace ganar. Y ahora vamos a ver acá, dentro de las funciones clave, vamos a ver cuáles son los departamentos que vamos a encontrar por lo general en las entidades públicas. Ay, ¿qué pasó? Ah, ya, acá está. Vamos a ver cuáles son los departamentos que vamos a encontrar por lo general en las entidades públicas. Ojo, estos departamentos son obligatorios. Ahora, dependiendo de la entidad pública, van a tener más, pero eso ya va a depender del rubro, de por dónde va cada entidad pública. ¿Ok? Vamos a empezar. A ver. Empezamos por primero. Todas las entidades públicas tienen que tener un departamento de recursos humanos. Puede estar con otro nombre, puede estar como unidad de gestión, unidad de talento, puede estar como desarrollo de talento humano, podemos encontrarlo con diferentes nombres, pero en esencia es un departamento de recursos humanos que se va a encargar de la gestión del personal, de la contratación, capacitación, desarrollos y todos los asuntos laborales y relaciones entre los trabajadores y la institución. ¿Ok? El Departamento de Recursos Humanos es indispensable y obligatorio. Segundo, vamos a encontrar un departamento financiero o de contabilidad, ¿ok? Que va a ser el responsable de llevar la gestión financiera de la entidad pública, es decir, del dinero. Tiene que elaborar presupuestos, contabilidad, pagos, auditorías internas, control de gastos, reportes financieros y todo eso se van a encargar este departamento. Tenemos que contar necesariamente también con un departamento legal, que el departamento legal va a ser el encargado de asesorar legalmente a la institución. Porque de hecho, si hay algo que se destaca a las instituciones públicas es que tienen muchos juicios de por medio. Juicios externos como juicios internos. No es solamente que los ciudadanos puedan denunciar a la entidad pública o que entidades privadas puedan denunciar a la entidad pública, ¿no? Sino también juicios internos de los propios trabajadores. Por ejemplo, hay trabajadores que denuncian a la entidad de repente por alguna injusticia laboral, por algún derecho no concebido, por de repente algún beneficio que no se le otorgó, ¿ok? Y denuncian a la entidad y es todo un proceso que se sigue. Y el área legal se encarga de asesorar no solamente legalmente a la institución, sino también de poder representar a la institución ante estos asuntos legales, ¿no? Por ejemplo, y trabaja de la mano con el departamento que le corresponde la denuncia. Por ejemplo, actualmente estamos llevando un juicio de un trabajador del año, de este juicio lo ha puesto el trabajador, este juicio lleva años, ¿no? Entonces, ese trabajador está denunciando que él estaba como funcionario 1, me parece, ¿no? En el año 2001, me parece, estamos hablando de 25, 24 años. ¿Ok? Que él estaba hablando, él estaba ahí, pero supuestamente en el cuadro de asignación de personal, perdón, en el presupuesto analítico de personal, supuestamente para esa fecha del 2001, él debía estar ganando, supongamos, 600 soles. Y a él se le estaba pagando 300 soles. ¿Ok? Y que ahora él se ha dado cuenta de esa inconsistencia. Entonces, ¿qué es lo que él está reclamando? Que se le abone todo el monto que se le está deudando. ¿Ok? Es decir, que agarren, que la institución pública haga la suma de todo lo que en su momento no se le dio y se le abone, se le pague ahora. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, eso lo tiene que llevar el departamento legal.
Departamento legal, porque lógicamente eso está con un juez por medio del Poder Judicial, todo eso está llevando un proceso judicial, el departamento legal, pero de la mano tenemos también al departamento de recursos humanos, que es el que se encarga de esa función. Y ahí es donde el asistente, por ejemplo, tanto del área legal como de recursos humanos, trabajan mano a mano, porque están así comparando información, están requiriéndose información, están haciendo análisis. Recursos humanos consulta al área legal, el área legal pide información a recursos humanos y están en una simbiosis, ¿ok? Están en una simbiosis en las que tú me das, yo te doy, tú me ayudas, yo te doy, porque estamos trabajando bajo el mismo objetivo, ¿no? Entonces, ahora, y no solamente para eso, sino que el departamento legal también se encarga de la redacción de contratos, no contratos de personal, sino contratos de licitaciones. De repente, las entidades públicas suelen, de repente yo como entidad pública quiero construir un puente. ¿Ok? Ahora digo, no tengo el personal para hacer ese puente, no tengo la maquinaria, no tengo los insumos. ¿Ok? ¿Qué hago? Voy a contratar a una empresa tercera para que haga el puente. ¿Ok? Entonces, y ahora, al hacer ese contrato, hay que redactar un buen contrato. Entonces, ahí también entra el departamento legal. El departamento de tecnologías de la información, o más conocido como el departamento de TI, o de TI, que es el responsable de la infraestructura tecnológica, como manejo de redes, sistemas informáticos, la seguridad de la información y que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque las entidades públicas todas trabajan ya con sistemas de gestión empresariales, ¿ok? Pero tienen que tener una fuerte red de seguridad, ya que ante la filtración de datos se pone en riesgo muchos aspectos de seguridad. ¿Ok? Se pone en riesgo dinero, se pone en riesgo información confidencial, se ponen en riesgo proyectos. Por eso que ese departamento se encarga de la seguridad de la información y el desarrollo de software necesario para las operaciones. El departamento de comunicaciones o relaciones públicas, también obligatorio dentro de una entidad. Este departamento de relaciones públicas trabaja de la mano con la cabeza más alta de la entidad, en una universidad con el rector, en un hospital con el director, en un colegio con el director. ¿Ok? Trabajan de la mano con la entidad más alta, porque ellos se encargan de gestionar la comunicación interna y externa, comunicados de prensa, sale de relaciones públicas, comunicados generales de relaciones públicas, conferencias de prensa organizadas por relaciones públicas, relación con los medios, campañas de información, inauguración de obras. Todo eso se encarga relaciones públicas, porque ellos llevan por un lado a área de prensa y también por otro lado área de protocolos. Por ejemplo, cuando vemos ceremonias o algo, todo eso lo hace relaciones públicas. El hecho, ¿no? De repente nos regresamos al 28 de julio. Regresemos al 28 de julio, donde sale la presidenta, de repente sale de Palacio de Gobierno y le dicen, usted tiene que irse por acá, por allá, tiene que saludar de esta forma, acá se va a sentar presidente, vicepresidente, presidente del Consejo de Ministros, todo ello, ¿no? Toda esa organización de esos eventos van de la mano, o mejor dicho, no van de la mano, son responsables los de relaciones públicas. ¿Ok? De hecho, relaciones públicas es un trabajo muy bonito, ¿eh? Es un trabajo muy bonito que les puedo recomendar si es que alguien por ahí le gusta o está interesado, puede también llevar por ahí su área administrativa porque es muy bonito. Relaciones públicas es un área muy dinámica. Que nunca están detenidos, nunca están quietos, siempre están, al menos en el sector público, siempre están de un lado a otro, de allá, para allá, porque sea lo que se destaca en las instituciones públicas es que tienen bastantes eventos. ¿Ok? Tienen bastantes eventos, inauguración por acá, los han invitado de repente como invitados de honor de otro lado, conferencia de prensa, de repente rueda de prensa por otro lado. Entonces, relaciones públicas sí hay algo que tiene bonito es que es bastante dinámico, nunca están quietos. Departamento de Planificación y Desarrollo, que se encarga de la planificación estratégica, desarrollo de políticas, proyectos, evaluación de impactos y seguimiento de objetivos institucionales. Por ejemplo, quiero hacer un puente. Ya sabemos que el área financiera se encarga del dinero, que el área legal se encarga de la contratación, pero ¿de quién partió la idea? De planificación y desarrollo. Ellos son los que notan las necesidades y hacen los planes para cubrir esas necesidades. Departamento de Servicio al Ciudadano, que ya lo hemos mencionado, que es un departamento que está enfocado a la atención al público y la gestión de quejas, sugerencias, poder orientar sobre los trámites y los servicios que ofrece la institución. Obligatorio también que exista dentro del sector público.
Departamento de Contratación y Adquisiciones, no de personal, de eso se encarga Recursos Humanos, sino que ellos se van a encargar de las licitaciones, de gestionar procesos de licitación, adquisición de bienes y servicios, contratación de proveedores, ¿ok? Y todo ello tiene todo ello bajo el cumplimiento de la norma de contratación pública. Hay una norma de contratación pública que ellos tienen que respetar. El departamento también de operaciones o servicios generales, que es el responsable de la gestión, instalaciones, mantenimiento de logística, gestión de suministros, transporte y otras operaciones diarias, ¿no? Que ya serían de repente al equivalente al personal de staff. ¿Ok? Que no están de repente tan involucrados con los objetivos, pero sin ellos no se podría hacer nada. Y el Departamento de Investigación y Desarrollo, ¿no? Que ellos siempre tienen que estar en constante investigación, innovación de determinadas áreas para poder mejorar la misión de la institución. Entonces, como se dan cuenta, estos son por lo menos son 10 departamentos que sí o sí tiene que cumplir una institución pública. Estos departamentos van a variar dependiendo del tipo de entidad pública, ¿no? Y los nombres van a variar dependiendo del tipo de entidad pública y lógicamente cada entidad va a aumentar sus propios departamentos por su necesidad. Estos son los básicos, ¿no? Los que sí o sí tienen que contar y ya dependiendo, por ejemplo, en salud tenemos también el departamento de repente de referencias médicas, el departamento de módulos. En una universidad tenemos el área de repente de innovación, del área de atención al estudiante, tenemos el área también de repente del vicerrectorado académico, ¿ok? El departamento académico, ¿no? Entonces tenemos diferentes otros departamentos dependiendo de la entidad pública que nosotros, de la entidad pública en la que nos encontremos, ¿ok? Y precisamente antes de ver el marco legal, primero vamos a ver los tipos de instituciones públicas que nosotros tenemos y después vamos a ver el marco legal que contiene toda la información de los temas que hemos tratado el día de hoy. Casi todas nuestras sesiones siempre van a terminar con marcos legales. ¿Por qué? Porque lo que nosotros explicamos en el curso es en base a nuestra Constitución. Variaciones del rol, tipos de instituciones públicas que nosotros vamos a encontrar. El gobierno central, ¿ok? Que incluye todos los poderes ejecutivo, legislativo y judicial a nivel nacional, así como también sus respectivos ministerios, secretarías y entidades que se encargan de una gestión gubernamental. Ellos se encargan básicamente de la administración del país y un asistente administrativo tiene mucha más responsabilidad y más funciones si es que logra ingresar a trabajar en el gobierno central, así como también va a tener que ser un asistente muchísimo más preparado. Gobiernos regionales, por ejemplo, entidades encargadas de la administración de una región específica, ¿ok? Ahora, dentro del país y tienen competencias y autonomías. Tienen autonomía en el área de salud, educación e infraestructura, entre otros. ¿Qué quiere decir, no? Supongamos que yo soy gobernadora regional y quiero construir un colegio. Yo no tendría que ir de repente al pedir al presidente, ¿me da permiso de construir un colegio? No. Yo tengo la autonomía de poder decir, lo construimos, implementamos este colegio, mejoramos esto, levantamos, ¿no? Lógicamente, esta autonomía está bajo supervisión. Los gobiernos locales o municipales, como las alcaldías, municipalidades, distritos, que también están encargados de la gestión local, servicios básicos, planificación urbana, entre otros. Estos gobiernos locales o municipales también tienen autonomía. ¿Ok? ¿Qué más? Las entidades reguladoras o supervisoras, como por ejemplo la SUNAT, la SUNAFIL, SUSALUD, por ejemplo, que son organismos encargados de supervisar y regular sectores específicos. Por ejemplo, estas entidades que son entidades públicas reguladoras y supervisoras se encargan de regular y supervisar a las entidades privadas. ¿Por qué? Porque aunque las entidades, como hemos mencionado, aunque sean privadas, aunque tengan autonomía, aunque tengan su propia gestión, también tienen que ir en cumplimiento de un marco legal. La Constitución es para todos y todos tienen que respetar las leyes. Y estas entidades supervisoras se encargan de verificar que estas entidades privadas estén cumpliendo, estén llevando sus funciones
acorde al marco legal, ¿no? Como por ejemplo telecomunicaciones a través de Ocioptel, energía, servicios financieros a través de la Superintendencia de Banca y Seguros, competencia y protección al consumidor a través de Indecopi, derechos laborales a través de SUNAFIL, ¿no? Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Todas ellas entidades públicas, reguladoras y supervisoras de las entidades privadas. Instituciones educativas y de investigación, las universidades públicas, ¿ok? Las escuelas, institutos de investigación y otras instituciones dedicadas a la educación y desarrollo académico. ¿Ok? Es decir, acá entran las universidades, los colegios, por ejemplo, ¿no? Instituciones de salud, los hospitales, centros de salud, organismos dedicados a la previsión de servicios de salud pública, investigación médica y promoción de la salud, ¿no? Dentro de las entidades públicas tenemos, por un lado, a Salud, por otro lado tenemos al MINSA, al Ministerio de Salud, ¿no? Que ambas tienen, aunque ambas van dirigidos para diferentes sectores de personas, ok, las dos están con la misión de poder ofrecer salud pública. Entidades culturales y deportivas, museos, bibliotecas, teatros, ¿ok? Que están dedicados al desarrollo y promoción del deporte, el IPD, por ejemplo. Fuerzas Armadas y de Seguridad, instituciones que están encargadas de la defensa nacional, seguridad interna, policía, control fronterizo y protección civil. Acá entran las Fuerzas Armadas, por ejemplo, como la policía, la Marina de Guerra, el ejército también, por ejemplo, ¿no? Y las entidades de desarrollo económico, instituciones dedicadas al desarrollo económico y promoción de la inversión del comercio exterior y fomento de la actividad empresarial, por ejemplo, Serpost, aduanas, ¿ok? Que ellos se encargan de ello. Y ahora ya para cerrar nuestro tema el día de hoy, estos son los diferentes tipos, esos son por lo general los diferentes tipos de instituciones públicas que tenemos, pero ahora vamos a ver el marco legal, ¿ok? El marco legal y normativo aplicable al trabajo administrativo en el sector público peruano. Leyes generales que tenemos. Uno, la Constitución Política del Perú, que es el documento principal que establece la organización del Estado y es la Biblia nacional que todos debemos tener, donde contiene todos nuestros derechos, deberes y prohibiciones. La Ley del Procedimiento Administrativo General, más conocida como la Ley 27444, que nos va a ayudar a regular los procedimientos administrativos que tienen que seguir las entidades públicas para la prestación de sus servicios, toma de decisión y relación con los administrados. Es decir, muchas veces uno agarra y se pregunta, ¿por qué tengo que yo, para dejar un documento en el sector público, cuál es el afán de que escriba mis datos, que vaya por mesa de partes, que mesa de partes recibe y que recién lo derive? ¿Por qué no lo puedo llevar de frente al otro lado? Porque la ley lo dice. La ley 27444 ya estableció ese flujo y ese flujo de documentación. ¿Ok? Así que no es porque el servidor público te quiera complicar, no es porque la institución pública te quiera fastidiar, es porque está dentro del marco legal. La ley del servicio civil, más conocida como la ley Servir, que es la ley 30057, ¿ok? Que regula el régimen del servicio civil, estableciendo principios, derechos y obligaciones a los servidores públicos, así como el ingreso, carrera y evaluación para un ascenso dentro de la función pública. Por eso en lo que conocemos como la meritocracia. La ley del empleo público, que es la ley 28175, que establece las normas del marco para el empleo público, las relaciones laborales y el régimen de carrera administrativa en el ámbito de la administración pública. Esta ley es la que nos dice, por ejemplo, que cada que haya puestos de trabajo disponibles en el sector público se tienen que hacer convocatorias públicas, que todos tienen derecho a poder postular al sector público. Y la ley del Código de Ética de la Función Pública, que de hecho tenemos una sesión que va a ser dedicada exclusivamente a esta ley de Código de Ética de la Función Pública, que es la ley 27815, que establece y rige la conducta y comportamiento de los servidores públicos. No solamente nos dice que está bien y que está mal, sino también nos habla de principios, deberes, prohibiciones y sanciones, que las sanciones pueden ser desde llamados de atención hasta la muerte civil. ¿Qué es la muerte civil? Cuando tú no puedes volver a ejercer cargos públicos nunca más en tu vida.
Eso se puede dar a través de la ley del Código de Ética. Y muy bien, estimados, hasta aquí hemos llegado el día de hoy en nuestra primera sesión. Quedo muy agradecida con todos ustedes y felicitarlos por el inicio de su curso, motivarlos a que no bajen las manos, a que sigamos aprendiendo, porque estos normativas, estos tecnicismos necesitan ser explicados, necesitan llevar entendimiento y el hecho de estar acá es porque tenemos el impulso de querer aprender. Quedo muy agradecida con todos ustedes, deseando que sigan teniendo un excelente inicio de semana todavía y estimado